Jesucristo, nos acercamos a ti para que seas tú quien nos guíes a través de tu Espíritu Santo y que seas tú el que intercedas por nosotros ante Dios Padre para que nuestro corazón tenga la humildad necesaria, el deseo, el hambre espiritual para aprender tu palabra el día de hoy. Muchas cosas se escuchan, pero lo que tú quieres es hablar a tu corazón directamente. Te pedimos que nos ayudes y que bendigas el mensaje el día de hoy que está en tu palabra y que es lo que vamos a compartir. Y Señor, a cada uno de nosotros, perdona nuestros pecados. Cuando estemos acercándonos a tu palabra, danos esa convicción de pecado y de arrepentimiento para que no vengamos solamente a pasar el tiempo, sino a permitir que tu Espíritu Santo nos transforme. Señor, gracias por tu palabra, por la libertad, y rogamos, Señor, como dijimos, por aquellos países en todo el mundo que están en guerra, por aquellos que el día de ayer empezaron a batallar, esto es la batalla, la guerra en el Medio Oriente. Señor, ayuda a que más personas antes de morir se arrepientan y sean salvos. Los tiempos se están acercando y rogamos por ellos, así como rogamos por nosotros mismos, por la batalla que tenemos en nuestro interior de hacer el bien y de hacer el mal. Queremos hacer el bien, pero muchas veces no lo hacemos. Dirígenos pues, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Si Dios quiere, ese es el mensaje del día de hoy. Si Dios quiere, esta es una frase que se usa mucho, pero al usarse mucho no quiere decir que lo estamos entendiendo. Y cuando decimos si Dios quiere, estamos diciendo algo así: Señor, tú eres mi amo, eres mi Salvador, eres mi patrón, yo te acepté en mi corazón, me arrepentí de mis pecados y solo voy a hacer lo que tú quieres, porque tú eres mi Señor. Esta verdad es muy poco atendida. Inclusive va cayendo en desuso decir si Dios quiere, ¿verdad? Mañana nos vemos. Bueno, nos vemos mañana. Pero decir mañana nos vemos si Dios quiere no es tan común ya. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy nos va a hacer pensar, y más pasajes, acerca de decir si Dios quiere como debe ser, de corazón, y no de pacotilla, no solamente por hablar. Los cristianos recibieron esta carta porque le escribió Santiago, que también se llama Jacobo, era hermano de Jesús y un siervo importante de la iglesia en Jerusalén. Esta carta se escribió alrededor del año 49 después de Jesucristo. Estos cristianos tuvieron que huir porque hubo persecución. Los judíos se enojaron, los romanos también se enojaron con los cristianos porque ya no querían. Los judíos querían que solamente se quedaran con Jehová y que no aceptaran a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que no le creyeran como Mesías. Y los romanos querían que se adorara solamente a César, al emperador romano, y se adorara como a Dios. Entonces ambos en su momento fueron perseguidores de los cristianos, quienes dijeron: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y a Él solo voy a seguir. Esto trajo entonces la persecución. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque el apóstol Santiago escribe la carta como a nosotros. Cuando alguien viaja a otro país, se empieza a acostumbrar a las cosas que se hacen en otro país. Y llega un momento en que llega a ver todo normal. Usted va a un país donde el aborto es autorizado y entonces pues así se usa acá, aunque yo no lo crea, y ya no le duele, ya no siente nada.
Pero entonces aquí lo que está haciendo Santiago es escribir a los cristianos que habían salido de otras culturas, que no se olvidaran de situaciones prácticas de obediencia. La sede del cristianismo fue en Jerusalén, ¿verdad? En Belén, toda esa región ahí estuvo predicándose el Evangelio, y Jesús lo predicó, y luego los apóstoles. Y entonces los cristianos, a ser perseguidos, se van a otros pueblos, y ahí empiezan a aprender otras costumbres y otras maneras de pensar, y debemos cuidarnos ahora nosotros como ellos de no adoptar costumbres que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que Jacobo quería impedir. La prueba de la fe genuina es una vida transformada. Los que conocen a Cristo, deben cada día ir creciendo en obediencia y su vida se debe transformar. No es toda la vida en lo mismo, ¿verdad? Nadie quiere ver a un niño que ya gatea y tiene 5 años y sigue gateando. Dios no quiere eso, ni nosotros lo queremos. Entonces la iglesia tiene que crecer, y ciertamente hay cristianos que se dicen cristianos que hacen las cosas del mundo, y si no las hacen, las toleran y las celebran. Eso es pecado. Pero sucede. Hay cristianos que hacen lo del mundo porque no han crecido espiritualmente. Hermanos, que lo hagan una vez está bien, se perdona. Pero tienen 20 años en el Evangelio y lo siguen haciendo, quiere decir que no han crecido. Y eso es lo que le preocupaba al apóstol Santiago para escribir esta carta. Vivir por la fe no siempre es fácil. No siempre es fácil, porque tenemos que vivir pensando, diciendo y obedeciendo si Dios quiere. La primera parte de nuestra transformación de vida es en la manera de pensar. Cuando uno piensa que eso no es malo, lo sigue haciendo. O sea, uno no se da cuenta y repite las cosas. ¿Cuándo se va a dar cuenta uno? ¿Cuándo se va a dar cuenta uno? Cuando la verdad nos la dice alguien. La verdad no peca, pero sí incomoda. Y la verdad quita la ignorancia. Y uno tiene que tomar la decisión de escuchar y ser humilde y corregir. Si uno escucha el mensaje y lo corrige la palabra y uno no cambia, entonces Jesús no está haciendo su señorío o el cambio de su vida porque la persona no quiere hacerlo. Entonces Dios no creó a unos para la condenación y a otros para la salvación. Dios creó todos a su imagen y semejanza para la salvación. Sin embargo, la decisión finalmente cada quien la toma. Nosotros tenemos la libertad para obedecer o desobedecer lo que Dios quiere. Y sabemos que recibiremos los resultados de nuestra decisión. Y ese pasaje tan bonito de Gálatas que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, es una verdad indiscutible. Lo que el hombre hace, lo que la mujer hace, en lo claro o a lo escondido, va a salir tarde o temprano. Y el pecado nos alcanzará o la bendición nos hará ser más felices cada día. ¿Quién lo decide? Dios da la oportunidad de vivir bien y nos dice que quiere que vivamos felices, que seamos dichosos, bienaventurado el varón, y así nos enseña. Pero el que nosotros seamos felices o infelices, eso lo determinamos nosotros. Cuando no sabemos decir de corazón si Dios quiere. Si Dios quiere, no lo hizo Satanás, no lo hizo Eva, no lo hizo Adán. Ellos se independizaron de lo que Dios quería. Dios quería una cosa y Satanás dijo, no va a pasar nada. Haz lo que yo te digo. Y también
Satanás influyó en Eva y influyó en Adán, y las consecuencias las vivimos hasta ahora. Entonces la independencia o tener mucha palabra, mucho poder, independientemente de Dios, no es lo correcto. El mensaje tiene el propósito de reprender y corregir a los que confían en sus propios planes y posesiones sin tomar en cuenta a Dios. Quiere decir que hay necesidad de planear. Sí, está bien. Levántate, haz tus planes, sí, pero siempre pásalos por autorización o el visto bueno de Dios. Si Dios quiere, voy a ir acá, voy a ir allá. Y esto, hermanos, es la solución para muchísimas neurosis, muchísimas enfermedades mentales y muchos problemas. Es la solución. Miren, les voy a decir, cuando una persona dice, yo quiero hacer esto, y lo voy a hacer, y todavía retan y dicen, aunque tú no lo quieras, esa persona está diciendo, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y por algo se le atoró el problema, y no sucedió como quería. Entonces empieza a sentir coraje, empieza a sentir ansiedad, empieza a sentir desesperación, empieza a sentirse mal. Y luego la vergüenza, que le digan, no que lo ibas a hacer, ¿dónde pues está tú? A ver. Y empieza uno a justificarse y empieza uno a enfermar más y más del pecado y de la hipocresía. Pregunto, ¿Dios quiere que entre familia nos amemos y nos respetemos todos? ¿Conoce la voluntad de Dios? ¿Y lo hacemos? Ahí está el punto. Ahí está donde, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta que no conectamos el dicho con el hecho? Hay lugares adelante, no quería decirlo, pero acá hay lugares adelante vacíos, pueden pasar. Entonces, allí es donde Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar en esta mañana. Dios nos está hablando y nos está diciendo, cuando digas si Dios quiere, estás diciendo lo correcto. Entonces, reprender y corregir. Un hermano nos enseñó esto este día que pasó. Reprender es cuando alguien solamente te señala tu error y te regaña, te pone en tu lugar. Y corregir es aquel que no solamente te reprende, te regaña, te pone, sino que te dice, puedes hacer esto para que las cosas salgan mejor. Entonces por eso yo lo usé y le puse el propósito de reprender y corregir. Las dos cosas. Dios reprende. Dios no está de acuerdo con nuestras desobediencias y rebeldías y nos lo señala, pero también nos dice, puedes hacer esto. Y hoy vamos a ver lo que podemos hacer en la vida. Santiago 4:13. Vamos a empezar leyendo los pocos versículos que el día de hoy de este libro vamos a leer. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Este versículo, en dos versiones diferentes, dice así: presten atención, escuchen. Vamos ahora ¡hey! Despierten, pónganme atención lo que voy a decir. Esto es algo así como ustedes. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a aquellos que no toman en cuenta a Dios. Ahora, por favor, escuchen. La carta está escrita a cristianos. Quiere decir que en la iglesia hay cristianos que hacen lo que bien quieren con su vida. Y a mí no me van a poner a hacer lo que no quiero. Ni la Biblia me va a mandar. Y sí, siguen su vida que parecen del mundo. Los ves tú y dices, no, pues quién sabe si sea cristiano. Yo lo veo. Y a veces algunos son más claros y dicen, en la iglesia son de un modo y en la calle y en su trabajo son de otro. Eso es terrible. Es una señal de alarma como para que nos demos cuenta. El apóstol dice, hey, ustedes que dicen hoy y mañana, y puse algunos ejemplos, ¿compro algo que me interesa comprar?
vendo algo que me interesa vender, viajo a donde me están invitando y también invito a otros, aunque sea lo que sea, yo lo voy a invitar, viajo, me hago un novio o novia, escojo mis estudios, yo escojo estudiar lo que yo quiero, me caso con tal persona y cosas como esas tan difíciles. Busco un tipo de trabajo a mi gusto, arreglo esto o aquello, sirvo para mi gloria y otras cosas más. Nosotros nos la damos de muy inteligentes y yo estoy ante muchas personas inteligentes de aquí, pero hermanos, todos estamos ante el que tiene la razón, ante Dios. Él es el único que no falla. Entonces, muchas veces platicamos entre nosotros y nos hacemos amigos y escuchamos el consejo de ciertas personas, pero no escuchamos el consejo de Dios. No decimos si Dios quiere. Decimos, me dieron este consejo y me parece bueno, cuando debiéramos escuchar el consejo de Dios. Vamos a ver a alguien que no escuchó el consejo de Dios. 1 Samuel 15, 22 y 23. En la lectura hay un rey ahí que se llama Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, y hace algo que no debe. El profeta es Samuel, y Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué sigue? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto, ahí está la clave, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios habla y te dice, quiero que hagas esto. Mira, hermanos, lo que entendemos que Dios habla, nuestra obligación, si somos hijos de Dios, es obedecer. Y hay que obedecer. No tenemos por qué inventar. Este pecado lo hizo él porque desechó la palabra de Jehová. Bueno, vamos al siguiente punto. Santiago 4:14. No tenemos la vida segura para el día siguiente. La vida se compara con la neblina, no dura mucho. Algunos mueren desde el vientre y otros en las diferentes edades. 4:14 dice así, cuando no sabéis lo que será mañana, no sabéis. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuánto tiempo dura la neblina? Para aquellos que manejamos a veces temprano y no la encontramos. ¿A qué horas desaparece la neblina? ¿En 3 días? ¿En 5 días? No, yo creo que debe durar en tanto el sol sale y se pone todo su calor y ya las nubes pues es vapor, se quita. Así es nuestra vida, hermanos, es pasajera. Y todavía nosotros decimos, yo mañana voy a hacer esto, yo mañana voy a hacer el otro. Y quiero decirles que no es así. Tenemos una oportunidad de vivir para decir, si Dios quiere, mi vida es muy corta, si Dios quiere. Y para algunos de nosotros, por la edad, ya es más corta. Ya tenemos la edad donde nuestra fila se ha acortado para llegar al día del encuentro con nuestro Señor. Bueno, Santiago 4:15 dice la corrección. En vez de decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a comprar, voy a hacer cualquier cosa, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Cuando el Señor no quiere que hagamos algo, miren, uno toca una puerta y se cierra. Uno le va al fulano y no está. Y ya está queriendo arreglar un asunto y no se acomoda. Dios te está diciendo, no es por ahí. Pero a veces somos muy obstinados y hacemos las cosas porque queremos hacerlas. Pero eso es lo curioso.
no estamos viviendo y pensando si Dios quiere. Y miren la ironía de la vida. Hay personas que se hacen sumamente ricas, demasiado ricas, porque se dedicaron a hacer todos los negocios habidos y por haber, y perdieron su familia. No tenían tiempo para su familia, no tenían cariño, no tenían manera. Eran ellos y sus negocios. Hubo divorcio, y el egoísmo no solamente es trabajar mucho, es creerse mucho, sentirse una persona muy grande, cuando debiéramos tener una autoestima correcta. Dios es superior y yo soy alguien que ha muerto en Cristo por él. Entonces, como soy, Dios me ama y yo no voy a buscar ser lo que no soy. Hermanos, deberemos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si se pudo, gracias a Dios. Si no se pudo, gracias a Dios. Si se cambió la actividad o la fecha, gracias a Dios. Y ahora fíjense, si hay cosecha buena, gracias a Dios. Si no hay cosecha buena, gracias a Dios. Si perdiste la parcela, gracias a Dios. Porque estás perdiendo un poquito de lo que Dios te ha dado a través de toda tu vida. Y tienes que tener la tranquilidad de no perder a Dios, de no perderlo a Él, de no hacerlo a un lado. 1 Tesalonicenses 5:18, este versículo nos enseña: dad gracias en todo. Den gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias, ¿qué dice? En todo. ¿Se muere alguien? No es fácil decirlo, ¿verdad? Pero estamos confiando que se hace la voluntad de Dios y decimos: gracias, Señor, porque vivió con nosotros 57 años, 60, 90, y pudimos disfrutarlo, y tú ya sabes su destino. Y no estamos amargados y llorándole y viviendo una depresión o un luto que dura hasta un año y está trabada la persona. Gracias a Dios en todo. Dios quiere que aprendamos a decir siempre gracias a Dios. No nos obsesionamos por hacer algo o no nos obsesionamos por no hacerlo, porque dependemos de Dios. Entonces, yo digo, si Dios quiere, mañana voy a Guadalajara. Me levanto y veo que no es posible ir a Guadalajara porque recibo otra llamada y digo: Señor, gracias, no voy a Guadalajara. Y hago su voluntad. Esto nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque queremos mandar en nuestra vida. Yo hice un plan, ya ahí en el tanque, ya revisé el carro, ¿y cómo que no vamos a ir? Y se arma la dificultad. ¿A quién ofendemos? Vamos a ver si podemos depender de Dios y por qué debemos depender de Dios. 1 Corintios 6:20 dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién somos? ¿Cómo hemos sido comprados? Por precio. ¿Cuál precio? 1 Pedro 1:18 y 19. Ese es el precio que se pagó para que nosotros perteneciéramos a Él. Sabiendo que fuisteis rescatados, podemos poner comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿de quién somos? Si somos de Dios, hermanos, cuando muramos vamos con Él. Si somos de nuestras voluntades, de nuestros planes y propósitos, y todos tenemos arreglado para estar bien
y no tomamos en cuenta a Dios, el Señor Jesús no es tu Señor, eres tú tu propio Señor. ¿Entendieron eso? Entonces no te puedes salvar a ti mismo. No. Entonces, si tú quieres vivir en el placer y sigues haciendo tus planes, tus proyectos, y estás tú muy feliz, y no está Dios en tu vida, la salvación no te pertenece. ¿A quién le pertenece la salvación? A aquel que recibe a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador personal, y que no solamente dice de boca, así, si Dios quiere nos vemos mañana. No, dice, si Dios quiere nos vemos mañana. Y puede ser que no vaya y diga, tuve situaciones que Dios no me permitió ir, pero nos vemos otro día. No echamos mentiras, no forzamos las cosas. Si Dios quiere, es un mensaje en nuestro corazón para vivirlo. Santiago 4:16 dice que eso es no tomar en cuenta a Dios para hacer planes en la vida, y hacer esto es jactancia, es mala y no agrada a Dios. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Alguien soberbio es alguien que se pone por encima de otro, y Satanás lo quiso hacer, siendo un arcángel maravilloso, querubín, una autoridad. Dijo, voy a poner mi trono sobre el trono de Dios. Y esa soberbia, clarito, Dios dijo, no vas a estar aquí, y lo expulsó. Y él logró una tercera parte de ángeles. Y él quiere que todas las personas seamos independientes. Tú no te aflijas, haz lo que sientas en tu corazón hacer. Deja que fluya el amor. Haz todo aquello que venga a tu mente. No tienes por qué consultar con nadie. Y si eres de los que consultan a Dios, eres un anticuado. Pues esas situaciones en persona les han traído grandes problemas. Y va a seguir habiendo problemas. Entonces, esa jactancia semejante es mala. Mala significa es diabólica. Y no le quitemos ni le pongamos. A los orgullosos, a los que toman decisiones sin consultar a Dios, Dios no los aprueba. Esa es la verdad. Y el 4:17, perdón, vamos a ver Génesis 11, 4 al 8. ¿Cómo Dios actúa? Miren cómo Dios actúa. Había un orgullo tremendo porque Dios les había dicho, multiplicaos y esparcíos y llenad la tierra, ¿verdad? Y ustedes gobiernenla. Y ellos, en vez de hacer eso, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagamos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, por si fuéramos. Cuando Dios había dicho, serán esparcidos, vayan, llenen toda la tierra, dijeron, no, aquí mismo hacemos una torre gigantesca. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Baja Dios y los ve, ahí está. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, se hicieron uno, se unieron. Dicen que la unión hace la fuerza, pues hicieron la fuerza. Se separaron de Dios, no dijeron si Dios quiere, porque sabían que Dios quería que se multiplicaran y llenaran toda la tierra. Y dijeron, no. Y dijo, todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Por eso en la iglesia, hermanos, hay personas que vienen aquí, que venimos aquí, y Dios nos habla de una manera y de otra, y no los podemos hacer cambiar. ¿Verdad? Bueno, eso existe desde siempre. Hay personas que son muy voluntariosas, muy obstinadas y muy independientes de Dios. Y dijo Dios, ahora la solución va a ser esta. Vamos a descender, en plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla su compañero. Y eso fue lo que pasó. La palabra de Dios se cumplió. Como ya se hablaban y no se podían entender, se esparcieron otra vez desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Miren, hermanos, no se sorprendan. De una o de otra manera se va a cumplir su voluntad. Contigo, sin ti,
y a pesar de ti. O sea, Dios va a cumplir su voluntad. Entonces, ya viendo cómo es Dios, no podemos seguir igual. 4:17, último versículo, dice así: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces algunas personas dicen, pues sí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No me pueden juzgar de cosas que yo no sé hacer. Y se quieren escapar por ahí y decir, yo no sé y yo no sé. ¿Cuántos mandamientos hay? Bueno, los únicos mandamientos buenos son los de Dios. Y Dios nos manda que los hagamos. A ver, de la familia, que amemos a la esposa, que la mujer respete a su marido, que los hijos obedezcan a sus padres. De los trabajadores, que trabajen como sirviendo al Señor, no a los hombres, que sirvan con tanto esfuerzo como si le están sirviendo al Señor. De las casadas, bueno, ya dije las casadas, de las viudas, que las viudas se mantengan en su casa haciendo su voluntad, la voluntad de Dios, y que sean sostenidas por sus propios familiares. Y así podemos enumerar muchas cosas. Del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no celebramos como el mundo. Somos diferentes. Pero a veces las personas nos ven y dicen, pues no sé, son cristianos, pero fuman, toman, celebran, usan todo este pecado. Yo no entiendo cómo son esos cristianos. Los cristianos distinguimos hasta qué momento estar y en qué momento ya no estar. Qué hacer y qué no hacer. Porque decimos, voy a hacer esto, sí, Dios quiere. Si Dios no quiere, así la sociedad se enoje. Jesús no hizo su voluntad para agradar a los vecinos, para agradar a su familia. Hizo la voluntad para agradar a Dios. Entonces, ¿cómo puedo saber lo bueno? Pues lee la Biblia, y al leer la Biblia, lo que entiendes, hazlo. Lo que no entiendes, síguelo leyendo y sigue orando. Pero aquí la palabra de Dios es, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Conclusión: antes de pensar, decir o hacer algo, el cristiano debe preguntarse, ¿Dios quiere? ¿Es su voluntad? Te ofrecen un puesto, te ofrecen subir, pero tienes que hablar mal de tal persona. ¿Dios quiere que destruyas a una persona para que tú seas el superior? Dios no quiere. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? No acepto el puesto. ¿Y por qué? Es una oportunidad. Es más dinero, menos trabajo. Dice, no lo voy a hacer. Porque Dios no quiere que yo levante falsos testimonios. ¿Me entienden? Si Dios quiere, tiene una implicación social, personal y familiar que nos transforma. Entonces, la forma de conocer la voluntad de Dios es leyendo y meditando en la Biblia. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde vamos nosotros a conocer? Pues escudriñando las Escrituras. Yo les diría entonces, en pocas palabras, lean la Biblia diario, hermanos. Yo aquí los veo sentados, muy bien, pero quisiera que Dios los viera sentados en su casa, leyendo y meditando la palabra de Dios. Miren, ¿qué va a pasar con la iglesia cristiana que obedece, escucha y obedece? Ustedes solitos van a ir a evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Van a contar las buenas nuevas de salvación. Y no van a hacer la pregunta, oiga hermano, ¿hay evangelismo en la iglesia? ¿Qué día van? ¿A qué horas? Para que todavía salgan con el dicho de que no tengo tiempo porque trabajo. Oye, ¿qué es posible eso? Evangelizar es contarle a otros las noticias y contarlo en la tienda, en cualquier lugar donde te estás haciendo una espera, en las instituciones bancarias, donde pagas el teléfono, donde haces la fila para que te paguen tu salario. Esos compañeros quieren escuchar lo que tú debes compartir. Eso es lo que tenemos que hacer.
meditar en la palabra todos los días. Luego, cuando vivimos para pensar, decir y hacer la voluntad de Dios, podemos estar tranquilos, libres de estrés, porque reconocemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Si yo creo en Dios, yo creo que hacer la voluntad de Dios y no la mía, me va a dar una transformación en mi vida. Como dice, no conforméis a este siglo, no piense como esta manera de vivir, sino transfórmese por una renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios? Agradable, es perfecta. O sea, yo hago la voluntad de Dios y me siento feliz. ¿Y dónde está el miedo? No existe. Sí se va a presentar y va a decir, alguien me va a querer asustar. Y yo voy a decir, si Dios quiere va a pasar eso, y si no quiere, no va a pasar. Y si Dios quiere es que su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Descanso. ¿Se dan cuenta qué felicidad? Por solo decir, dependo totalmente de Dios. Yo puedo tener una situación muy difícil en la vida, difícil, y yo debo de orar, Señor, quiero que se arregle esta cosa, si tú quieres, pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Así oró Jesús. Cuando vivimos para pensar, decir, ya lo leí eso. Vamos, el cristiano maduro no busca hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y siempre dice de corazón, si Dios quiere, haré esto o aquello. Un cristiano que se llama Victor Raymond Edman dijo lo siguiente, de una situación difícil que le pasó. Primero, Él me trajo acá. Es por su voluntad que estoy en este lugar estrecho o difícil. Como Él me trajo acá, en eso voy a descansar. Luego, Él me guardará en este lugar difícil, aquí en su amor. Me dará la gracia para comportarme como su hijo. Entonces, Él hará de la prueba una bendición, enseñándome lecciones que Él propone que yo aprenda y obrando en mí la gracia que Él quiere conceder. Por último, a su tiempo de bondad, Él puede sacarme de nuevo. ¿Cómo y cuándo? Él lo sabe. Cuando yo esté en problemas, cuando me han pasado cosas que se salieron de mi control, déjeme decir una cosa, no se salieron del control de Dios. Cuando se me salga a mí algo de control y empiece a decir, no sé qué hacer, usted puede responderse a sí mismo, pero Dios sí sabe qué hacer. Y ya, me voy a poner en paz. Y cuando confías en Dios, Dios dice, me agrada su respuesta. Entonces déjame decir por qué estoy aquí. Una, por decisión de Dios. Dos, estoy bajo su cuidado. Tres, estoy siendo entrenado por Él. Y cuatro, Él sabe por cuánto tiempo voy a estar siendo entrenado. Hermanos, cambiemos, crezcamos y digamos, si Dios quiere, haré esto o aquello. Y cada quien tiene una historia de vida difícil, con situaciones diferentes, pero Dios es para todos bueno. Voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en estos momentos porque podemos aprender tu palabra y podemos decidir creerla y sobre todo vivirla. Ayúdanos a todos a hacer tu voluntad en medio de un mundo que se debate entre la independencia de tu palabra, entre no hacerte caso, Señor. Y el mundo habla de tantas y tantas ideologías que se apartan de la verdad, pero Señor, nosotros queremos hacer las cosas que solo tú quieres. Fortalécenos y ayúdanos en los momentos en que pareciera que nos vamos a debilitar para confiar en ti totalmente y vivir tranquilamente y seguros. Gracias, Señor Jesús,
por tu palabra. Amén. Dios los bendiga.